Buenas tardes, Venezuela, sean bienvenidos a Cada Familia Una Escuela, estudiantes de educación media. Jocelyn Correia y César Noguera listos para acompañarnos durante la próxima hora. Jocelyn, ¿cómo estás? Feliz tarde, César. Como siempre, complacida de estar con ustedes a través de Cada Familia Una Escuela. El día de hoy les tenemos temas interesantes para los estudiantes de educación media. Estaremos hablando de calentamiento global, de cambio climático, de clima, de temperatura, cada uno de estos elementos que influyen y sobre todo en este momento de confinamiento social y voluntario en el que hemos visto cómo se ha regenerado nuestro planeta Tierra a través del cese de algunas acciones por parte de nosotros como seres humanos. Así es, Jocelyn, es que en Cada Familia Una Escuela seguimos aportando ese derecho constitucional a una educación pública, gratuita y de calidad. ¿Estamos listos para la clase de hoy? Listísimo, Jocelyn. Ya comienza Cada Familia Una Escuela. El 2 de junio de 1866 falleció en Caracas a la edad de 67 años la heroína de la gesta independentista Luisa Cáceres de Arizmendi, quien desde muy joven fue una ferviente partidaria de la patria. La República, agradecida, le acordó los honores del Panteón Nacional a sus restos y numerosas instituciones, plazas y monumentos perpetúan su nombre ejemplar. Participó en la emigración a Oriente y se casó con el principal cabecilla de los patriotas en la isla de Margarita, el coronel Juan Bautista Arizmendi. Fue arrestada por los realistas, quienes pretendieron usarla para conseguir la redención de su esposo. Pasó mucho tiempo prisionera del ejército español y durante su reclusión en el castillo de Santa Rosa en la Asunción, donde perdió a su primera hija. Martes 2 de junio, estudiantes de educación media muy atentos a las orientaciones de la clase del día de hoy. Nuevamente nos acompañan los profesores Omaira Guerrero y Carlos Méndez para hablar de cosas interesantes, cosas que a ustedes les gusta, por supuesto, en casa, cuando realizan cada una de estas actividades, de experimentos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias, Jocelyn, bienvenida. Gracias a ustedes por hacerme parte de esta clase del día de hoy. Estoy presta para recordar cosas y para aprender también eso que no haya aprendido. Claro que sí, de verdad. Bueno, bienvenidos a este su espacio, Cada Familia Una Escuela. Bienvenida, la profesora Omaira. Gracias. Gracias, Jocelyn, por la presentación. Pues hoy estaremos hablando de diferentes temas muy importantes. ¿Cuáles? ¿Ok? Para, primero, ciencias naturales, biología, química, física y ciencia de la Tierra. Desde el punto de vista físico, químico y biológico. Nuevamente integrada a la sala de formación, la cual nosotros vamos a desarrollar durante el transcurso del tiempo. Profesora María, bienvenida. Gracias, gracias. ¿Cómo estás, Jocelyn? Bien. Una vez más, feliz de estar compartiendo con ustedes, con los jóvenes en las casas, con la familia. Hoy vamos a continuar con nuestro tema indispensable, preservación de la vida del planeta, salud y vivir bien. Tenemos también, vamos a hablar del tema generador, que es calentamiento global y cambio climático, algo que está sobre la palestra día a día. ¿Por qué? Porque es algo que nos afecta, claro. Y no solamente desde ahora, tiene años que se viene oyendo y tiene unas causas, unas consecuencias y unos fundamentos desde el punto de vista científico. Y con todo este tema de la pandemia, pues también se ha puesto sobre la mesa la acción incluso del ser humano y cómo ha cesado ese, digamos, ese efecto negativo que hemos tenido sobre la Tierra, ya que hemos estado en casa, hemos estado tomando algunas medidas. Profe, vemos algunos elementos sobre la mesa, ¿pudiésemos adelantar algo o dar algunas recomendaciones en casa? Sí, muy importante eso y bueno, también Venezuela pendientes de que nos están viendo a través de nuestras pantallas. Sentados en casa, con papel y lápiz, tomar apuntes para entonces dar inicio a esta clase. Antes de comenzar, Jocelyn, tu pregunta, los referentes a materiales, vamos a dar las recomendaciones en el momento de que se aplique la acción, el experimento que vamos a realizar. Pero son instrumentos los cuales vemos cotidiano en la casa. Ok. Jocelyn, y en casa una pregunta, ¿sabemos lo que es calentamiento global? ¿Es el cambio de esta temperatura de la atmósfera, de los océanos, afecta de alguna manera? ¿Considera que es un fenómeno o es una acción
cotidiana del ambiente. Bueno, ya parece una acción cotidiana del ambiente desde hace un tiempo para acá. Fíjate que el calentamiento global no es más que, es un fenómeno, ¿verdad?, de la temperatura o el aumento de la temperatura y en los océanos. Ella está asociada con el cambio del clima, ¿ok?, que es quien designa cualquier cambio, para la redundancia, en el clima, ¿ok? Está también el cambio climático antropogénico, que no es más que donde se considera la actividad humana. Cuando hablamos de esa parte de actividad humana, ¿qué nos puede opinar? Bueno, todas las cosas que desarrollamos, incluso hemos visto, como ya mencionábamos al principio, que con todo esto el tema de la pandemia, esa acción del ser humano, esa forma incluso consciente de mirar cómo influimos nosotros en el planeta, ya sea desde nuestros trabajos, dependiendo también desde el punto de vista desde donde nos desarrollemos o desde donde accionemos, el hecho de dónde colocamos la basura, el hecho incluso de, ¿cómo te explico?, separar esos elementos que son de desecho. O sea, creo que incluso en este momento somos más conscientes acerca de qué forma nuestra acción diaria, cotidiana, cosas que son comunes ahora, afectan al ambiente. Correcto. Fíjate que desde el punto de vista biológico, ¿verdad?, la biología estudia el calentamiento global desde la atmósfera terrestre, ¿ok?, que es a través de la radiación de los rayos del sol y la temperatura elevada en los océanos. Profesora Omaira, ¿qué nos puede comentar al respecto sobre el calentamiento global? Ok, mencionabas lo que es el efecto de los rayos solares, cómo inciden sobre los mares. ¿Qué pasa? A mayor calentamiento hay una sobreexposición de los mares y se evapora mayor cantidad de agua. Va a haber como unas capas donde va a haber esa concentración de calor, de vapor de agua, ¿bien? Y eso va a aumentar la temperatura. Y ahí viene parte de nuestro calentamiento, desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista antropológico, como mencionabas, por acción del hombre, y que vamos a ir viendo poco a poco cuáles son esas acciones que han incidido sobre ese mismo efecto. Claro, es muy importante eso y saber que hay un equilibrio, o debe existir un equilibrio en ese aspecto de lo que es las contaminaciones del aire, del agua, del suelo, entre otros. También partimos sobre lo que es el efecto invernadero. ¿Okay? ¿Conoces algún conocimiento o conoces el proceso del efecto invernadero, Jocelyn? Si pudiésemos establecer incluso algún ejemplo para que en casa lo entiendan, profe. Claro. ¿Cuál pudiese ser? Fíjate, un efecto invernadero no es más que es el calentamiento del suelo, ¿ok?, a través de la radiación del sol. Del sol, correcto. Ok, eso es entonces para primer año. Para Tenemos primer año. concepto de calentamiento global, ciertos aspectos básicos del calentamiento global, causas y posibles consecuencias, en líneas generales, para primer año. Ahora, para segundo año, ¿qué vamos a ver, Carlos? Fíjate, profe Omaira, para segundo año tenemos entonces lo que es el cambio climático. Como lo dije anteriormente, el calentamiento global, ¿verdad?, se asocia con el cambio climático. Nos dijo la profesora Omaira que para primer año hablamos de algunos conceptos básicos y algunos términos muy básicos e importantes en el calentamiento global. Pero acá en segundo año vamos a profundizar lo que es el cambio climático. Jocelyn, ¿para ti qué es un cambio climático? Bueno, esto de pasar del calor de repente a la lluvia, al frío. En nuestro país, digamos que no tenemos estaciones marcadas como tal, pero sí existe un cambio. Por ejemplo, ya comenzaron las lluvias. Temporadas tenemos. Exactamente. Entonces, temporada de sequía, temporada de lluvia. Fíjate, yo le decía a la profe Omaira, conversando, que el cambio climático no es más, puede ser un cambio de fenómenos, ¿okay? Físico. Ejemplo, podemos tener un sol radiante, bastante calor a nivel mundial, ¿verdad?, ha existido ese calor, y de pronto llega la nubosidad, trayendo con ella las precipitaciones, que es lluvia. ¿Okay? Entonces, eso lleva a un cambio, es un cambio climático, puede ser leve o brusco. En el caso del Zulia, en el estado de Zulia, el sol, ¿verdad?, es la tierra del sol amada, un saludo a todos allá, y sufren esos cambios bruscos de temperatura, muy pocas las precipitaciones, pero se da. Profe, ¿a otro cambio? Tenemos también el frío, un frío extremo en diferentes latitudes a nivel mundial, que incluso sobrepasa las temperaturas
Habituales, habituales. normales. Y eso trae como consecuencias hasta la muerte. Bien, eso es en otro. Gracias a Dios, Venezuela con su clima y por efecto de cambio climático no ha sido tan afectado, más que todo por la sequía extrema, ¿sí? Y lluvia, pero no con esos fríos extremos. Claro, Gracias a sí. Dios. Fíjate que desde el punto de vista químico, físico, cuando hablamos sobre el cambio de fenómenos, ¿ok? Desde el punto de vista biológico, ¿cómo afectará esto al ser humano, a la población humana? ¿Qué consideras tú en esos cambios climáticos? Bueno, nosotros, por ejemplo, así como mencionaba la profesora, no estamos acostumbrados a esas temperaturas tan bajas. Entonces, supongo yo incluso que personas han tenido que migrar por distintas razones, han sentido de repente a través... Yo, por ejemplo, soy alérgica al frío, entonces me afectaría mucho, ya que no estoy acostumbrada, digamos, migrar o mudarme a un espacio en el que las temperaturas sean muy bajas. Igual hemos visto el efecto sobre la vegetación. Es triste ver cómo nuestros parques nacionales, nuestros árboles secos, bien, tan coloridos y bellos que son es nuestra naturaleza. Y cuando vemos, nos paseamos por lo menos por diferentes paisajes, un árbol con diferentes flores coloridas, nos alegramos porque el resto está en sequía. Eso también afecta las fuentes naturales de alimentación de los animales y de todo ese ecosistema que se rompe el equilibrio por un proceso que es el cambio climático. Claro, una cadena. Si un cambio climático, bien sea de temperaturas altas o de temperaturas muy bajas, afectan lo que es nuestra flora y fauna. Ok, entonces ya tenemos primero y segundo año. Vamos ahora con tercer año. Ok, ¿qué vamos a hablar en tercer A año? ver, profe. Vamos a entrar a lo que es hacer una pregunta muy importante, ¿verdad? ¿Cuál será? Ajá. Vamos a ver, Jocelyn. Y a todos en casa. En casa también, Si yo no pendiente. respondo, responden Ok, ustedes. porque sé que saben. Para ti, ¿qué es calor? Calor. Bueno, cuando dice tengo calor, tiene esa sensación de temperaturas altas, ¿no? Elevadas. O sea, calor. Sí. Ajá. Tengo ¿Y calor. qué es temperatura? ¿A qué se asocia? ¿Qué te viene a la mente cuando te dicen temperatura? ¿A qué se asocia? Grados centígrados. Ok, muy bien. Medidas, muy importante. Ya mete un Ya término por ahí físico, asomé algo. muy Ajá. importante. Fíjate, el calor y la temperatura tienen relación entre sí, Ajá, ¿en qué pero forma? son diferentes en conceptos. Ok. ¿Ok? El calor no es más que el movimiento total de moléculas en una sustancia. Ok. Y la temperatura es la medida de energía de moléculas en una sustancia. Desde el punto de vista biológico, ¿ok? La biología entiende el calor como el proceso el traspaso de una energía a otra, ¿ok? De un sistema a otro, de un cuerpo a otro, ¿ok? Y que afecta en sí al organismo. Si las temperaturas son elevadas, ¿ok? Viene lo que es la fiebre, ¿ok? La fiebre, que una de las consecuencias es en los labios. Se nota cuando se resecan, ¿ok? Y en el ojo, en la parte inferior, acá esta parte, tiende a ser rojizo. Ok. Pero vamos a ver el porqué de esas consecuencias, profe. Ok, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué menciona los labios, los ojos? ¿Qué ocurre en nuestro cuerpo? A ver, nosotros sentimos fiebre, aumento de la temperatura corporal y el cuerpo es tan perfecto que él busca termorregularse, ¿ok? Busca un equilibrio. Él va a buscar disminuir ese grado de energía a través de ¿qué? Del agua. Y nuestro cuerpo está constituido en su mayoría por agua. ¿De dónde va a sacar el agua? Por eso se resecan los labios, porque ahí tengo gran cantidad de moléculas de agua. En el ojo siempre está húmedo para poder orbitar y por eso se va resecando y nos coloca los ojos rojos. Además que es una alerta. El cuerpo alerta. A eso iba, Bien, ¿verdad? Es una igual alerta que la piel. La piel sentimos esos escalofríos porque él está buscando termorregularse. Bien, entonces hablamos de calor en el cuerpo, pero también ocurren cambios de estado, ¿ok? En nuestro ambiente. Vamos a ver pizarrón a explicar qué ocurre. Cuando hablamos de calor y temperatura desde el punto de vista químico, hablamos de que calor es una forma de energía. Temperatura es la manera como yo voy a medir
el grado de calor de un cuerpo. Ahora, tenemos los 3 estados de la materia, principalmente. Tenemos 4, pero vamos a hablar del sólido, líquido y gaseoso. El estado sólido, las moléculas están juntas, pegaditas, ¿bien? No podemos decir que no hay movimiento, no hay desplazamiento de las moléculas, pero las moléculas están constantemente vibrando. En el estado líquido, las moléculas están un poco más libres, ¿bien? Y por eso se adaptan a la forma del recipiente, ¿bien? Una medida de cuando tengo un vaso de agua. Ahora, en el estado gaseoso, las moléculas están libres. Es por eso que en el aire nosotros no podemos observar, no podemos atrapar esas moléculas porque ya están libres. Pero, ¿cómo hago para pasar de un estado sólido a un estado líquido a un estado gaseoso? Suministrando energía en forma de calor. Cuando yo tengo un material en estado sólido, supongamos que tenemos un trocito de hielo. El trocito de hielo es agua en estado sólido. Le suministro energía y va a pasar a estado líquido. El paso de estado sólido a estado líquido se va a llamar fusión. De estado líquido a estado gaseoso se va a llamar ebullición. Algunos podrán decir en los hogares, eso no es lo mismo que evaporación. Cuando yo suministro energía de manera intencional es ebullición, pero cuando ocurre de manera natural, por ejemplo, llueve, se forma un charco en la acera, en la calle, de forma natural se evapora por los rayos que inciden sobre el piso, la radiación solar. Ok, pero no solamente ocurren los cambios en este sentido. De estado gaseoso a estado líquido se llama condensación. Ahí yo no estoy suministrando calor, sino disminuyendo ese grado de calor. Eso estoy enfriando. Luego, de estado líquido a estado sólido se llama solidificación. Disminuyo más el calor y entonces las moléculas se van a rearreglar y va a llegar a estado sólido. Pero también hay otros cambios, de estado sólido a estado gaseoso, sin pasar por líquido. No ocurre en todos los materiales, ¿ok? Pero, por ejemplo, el yodo en estado sólido puede pasar a estado gaseoso y ese paso se llama sublimación. Mientras que cuando pasa de estado gaseoso a estado sólido, que disminuyó la cantidad de energía, se llama sublimación inversa. Bien, esto es un diagrama donde está involucrado el calor, pero la temperatura, ¿cómo la vemos? ¿Dónde está? A través de estos pasos, eso ocurre a una temperatura determinada dependiendo del material. Entonces, el punto de fusión, que es el paso, es la temperatura a la cual un sólido pasa a estado líquido. La temperatura de ebullición cuando pasa de estado líquido a estado gaseoso. Eso ocurre a una temperatura determinada. Ejemplo, el agua. El agua pasa de estado líquido a estado gaseoso a una temperatura determinada. ¿Cuál es esa temperatura? 100 grados centígrados, pero en condiciones normales. ¿Cuáles son esas condiciones normales? A nivel del mar, que es a una atmósfera de presión. ¿Bien? Eso es con respecto a la temperatura en los cambios de estado. Pero muy importante, profesor. Vamos a ver en la vida cotidiana, en nuestro hogar. Aquí tenemos algunos elementos que preguntaba Jocelyn al principio. Tenemos una cafetera. ¿Tomas café? Sí. ¿Tomas café? Por supuesto, todas las mañanas, si no, no. ¿Han preparado café en este implemento, en este dispositivo? En Me esa hizo yo no recordar a la mi mamá, uso. profe. Ok, ¿por qué? Claro, Ok. todavía la conserva. Esta cafetera, llamada también greca, ¿ok? Hay diferentes formas de elaborar, de preparar café. Sin embargo, esta es una que yo traje. Vamos a colocarla, se coloca por lo general en una hornilla, ¿sí? Lo coloco a una temperatura determinada. ¿Cómo funciona este dispositivo? En la parte inferior tengo una cámara, vamos a llamarlo cámara, donde se va a colocar el agua, ¿sí? En esta parte colocamos el agua. Se coloca una segunda parte donde voy a colocar el café molido o pulverizado. Y luego se cierra. La cerré
y voy a calentar. Se cierra bien para que no escape el gas, a que haya mayor presión. Cuando yo caliento, en la parte inferior, el agua va a aumentar la presión en esta parte y el agua va a pasar de estado líquido a estado gaseoso. Y va a subir a través de un conducto que vimos en el recipiente y llega a la parte la segunda parte intermedia donde está el sólido, que es el café. Por arrastre de vapor, se llama así, chocan las partículas del gas, del vapor de agua, con ese sólido del café y lo va a solubilizar, se va a disolver y esas gotitas de café disuelto van a subir a través de una parte que está acá intermedia y sube por un conducto, pero como ya está alejado de la fuente de calor, que es mi hornilla, se va enfriando y esas gotitas de vapor van a chocar con esta tapa y se van a enfriar y van a caer. Y es cuando obtenemos nuestro café con un rico aroma porque se va a desprender esos vapores del olor de café. Tan rico que son. Bien, eso es lo mismo que acabamos de explicar en nuestra pizarra. Los cambios de estado. Pasó de estado líquido a estado gaseoso. Con estado sólido, el estado sólido las moléculas se diluyen, se solubilizan y se van enfriando, se condensan, que acabo de explicar el proceso de condensación, y se forma nuevamente el estado líquido y obtenemos nuestro café. Eso es un ejemplo sencillito que podemos tener en nuestros hogares. Ahora, acá tenemos El termómetro. Este termómetro es el termómetro tradicional que muchos de nosotros tenemos en nuestros hogares. Hay diferentes tipos de termómetros corporales, pero este termómetro tiene, los más antiguos, eran de mercurio. Incluso se rompía y por lo general la gente jugaba con ese mercurio. Cuestión que no se debe hacer porque el mercurio es el único metal en estado líquido, ¿bien? Y es altamente tóxico, que puede entrar a través del contacto con la piel, entra en el torrente sanguíneo y no se puede eliminar y se puede contaminar uno. Ok, existen termómetros ambientales, es decir, que yo lo coloco en un lugar y puedo observar la temperatura de ese espacio. En este termómetro tenemos la temperatura en grados centígrados y en grados Fahrenheit. En Venezuela utilizamos los grados centígrados. Bien. Ahora, también este termómetro no es de mercurio, sino es de alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol se dilata cuando en presencia de calor. ¿Cómo ocurre en esto? Si yo aquí tengo una sustancia que cuando yo tiene contacto con el calor de mi palma de la mano, bien, él va a subir ese líquido y se va a quedar en la parte de acá. Lo mismo que ocurre cuando aumenta la temperatura en este termómetro. Correcto. Por ejemplo, veamos cómo sube, bien. Entonces, ese líquido se dilató por acción del calor de mi mano. De la mano. Muy bien. Muy bien. Ok, profe Carlos, ¿tienes algo más que acotarnos al respecto? Sí, profe, fíjate que es importante saber, ¿verdad?, que la temperatura es una magnitud física. Correcto. ¿Por qué física? Porque ella es la que indica, ¿verdad?, la energía interna de que posee un cuerpo o un objeto. Lo acaba de decir la profe Omaira con este experimento, ¿ok? Me está indicando acá la cantidad, ¿verdad?, de calor, la temperatura que tiene mi mano, ¿ok?, el cuerpo. Bien, fíjate. Y otro aspecto físico en la temperatura es sus unidades. Como lo acaba de decir, los grados Celsius, los grados Kelvin y los grados Fahrenheit, como en el caso del termómetro ambiental, que esto es cotidiano en la casa, cualquiera lo puede tener en su casa y pueden medir. ¿Qué significan estas rayitas que ven acá, estas líneas que podemos observar acá? Es cada unidad, ¿ok? Cada unidad, esta línea que ven acá, significa cada unidad de base 10 elevada a la 1 si se lee desde el superior al inferior. Si es al contrario, es
una base 10 elevada a la 2, la cual ahí pueden aplicar las transformaciones, ¿verdad?, de unidades. Súper cuchi ese Claro, termómetro. muy importante esto. Y también, profe, están los aparatos que están utilizando hoy en día para detectar lo que es el COVID, ¿ok?, el virus, sobre los, podríamos decirlo así, los ¿Cómo termómetros funcionan esos aparatos, aprovechando por el tema? rayos, Infrarrojo. por infrarrojo, Ok. ¿ok? Yo lo diría unos equipos. Bastante sofisticado Sí, y claro. avanzado en cuanto a tecnología y que son muy importantes porque no tienen contacto directo con la piel y evitamos contaminar Ni en con el caso cuerpo, de... ni con el objeto. Simplemente con ese infrarrojo pueden tomar, ¿verdad?, la temperatura ¿ok?, que lo estamos viendo cotidianamente actualmente en todo Gracias el a Dios mundo. que contamos con esa tecnología en todos los puntos de despistaje. De hecho, acá tenemos. Tenemos acá y en cualquier punto donde se haga el despistaje tienen su termómetro para poder, porque esa es una de las variables para saber si Sí tenemos está, uno de los exacto. síntomas, ¿ok? Que es O el sea, y aumento de la fíjate, profe, temperatura. que también es importante, no sé si acá, bueno, muchos han tenido la oportunidad de, yo siempre en clases anteriores hablo sobre los recibos de electricidad, que también tienen una parte donde indican el valor de la temperatura, ¿ok? Obviamente donde se suministra el campo eléctrico. Ok. Bien, profe, entonces ahora Ok. vamos, Entonces ya en tercer año vimos calor y temperatura desde el punto de vista físico, químico, biológico, Biológico. y de la vida cotidiana. Ahora, en cuarto año, Carlos. vamos a hablar cuéntame. sobre el cambio climático en 2 dimensiones. ¿Cómo sería ¿Ok? eso? ¿Cómo será en 2 dimensiones? Fíjense, yo le planteé a la profe Omaira, acá yo traje una pequeña demostración sobre el punto de vista en 2 dimensiones. Ok. Tenemos un recipiente con agua, tenemos un Corcho. corcho y unos palillos, ¿ok? Vamos a experimentar cómo, o sea, a través de este experimento les explicaré el cambio climático en 2 dimensiones. Introducimos acá. Ok, este tipo de experiencia la podemos realizar en el hogar La porque puedes contamos realizar. con materiales. Con los 2 elementos. tenedores, ¿ok? Lo cual se van a enlazar de esta manera. Lo pueden realizar en casa, en ayudar con su papá, su mamá, su familia, hermanos y compartir la experiencia, ¿ok? Introducimos acá el palillo, En el medio, ¿no? en el medio, correcto, donde puede haber un equilibrio y colocamos. Vamos a ver, ya va. Si quieren, muéstralo allá. Con mucho cuidado para... Con cuidado para que Ah, caramba. exista. Estoy parece- Sí se mantiene. Sí, sucede. Con calma, tenemos tiempo, Con paciencia. Ajá. paciencia para que puedan. Cuando hablamos de 2 dimensiones, ¿a qué nos referimos, profe? Cuando hablamos de dimensiones nos referimos, ¿verdad?, al cambio del calor y la temperatura. Ok. ¿Ok? Aquí entra en función la continuación del tema anterior, del cambio, de calor y temperatura como Tiempo. términos porque estamos hablando del calentamiento global y creo que la temperatura y el calor juegan un papel muy importante en esto. Se sale. Mucha precisión en casa. Mucha precisión. Ahí quedó. tiene. Wow. Ok. Fíjense, ahí tenemos entonces las 2 dimensiones. El recipiente con agua es la Tierra. Ok. ¿Ok? Acá tenemos 2 tenedores que representan la radiación solar. Ok. ¿Ok? La radiación solar, si este planeta, como lo vemos acá, la agua cristalina,
el transparente, es decir, un planeta limpio, bien cuidado, la radiación solar, ¿verdad?, no van a penetrar mucho en la atmósfera. ¿Ok? Y la temperatura y el calor va a ser lo adecuado, van a estar en equilibrio para que esas radiaciones puedan ser, por decirlo así, agradables y beneficiosas para nuestro planeta Tierra. Claro. Bien, cuando hablamos acá, nosotros, si para mantener nuestra Tierra limpia, ¿ok?, hermosa, ¿qué debemos cumplir, profesora Omaira? Tener conciencia de... Tener conciencia. ¿Qué más, profe José? Profe, caramba. Además, me dijo profe. Bueno, es parte del Parte aprendizaje. porque la orientación. estamos dentro de... Además de tener conciencia, bueno, lo que pasa es que la conciencia es lo principal. Una vez que somos conscientes de lo que podemos hacer, podemos accionar en todos los demás, Exacto. en todos los demás áreas y ya vendría todo este tema de los hábitos que tenemos, de las acciones diarias. Entonces, O sea, la conciencia sería hay lo que tener un principal. equilibrio climático, no lo de equilibrio en el sentido de que contaminación y conciencia, no. O sea, hablo de más conciencia y menos contaminación, para que no tengamos, suframos esos cambios bruscos que nos están afectando. Ok, pero también ocurren reacciones químicas en este proceso del calentamiento global y el cambio climático. ¿Cuáles son esas reacciones? Esas reacciones vienen de la mano con cambios de energía, bien, variación de la energía. Y una parte de la química que estudia la variación de la energía con respecto al cambio, a las reacciones químicas, es la termoquímica. Vamos a ver en una siguiente lámina lo que es la termoquímica y los aspectos relacionados con ella, en los cuales tenemos las leyes de la termodinámica que nos hablan acerca de la entalpía, que es esa absorción, diferencia de calor, de energía. Tenemos también la entropía, que es el grado de desorden que existe. Nuestro planeta tiende a un grado de desorden. Nosotros mismos en nuestros hogares, que es más fácil tener un espacio desordenado u ordenado. Un espacio desordenado. ¿Por qué? Porque gastamos menos energía. Mientras que si aumentamos la energía, podemos mantener el orden. Y eso ocurre en el equilibrio que debemos buscar dentro de nuestro planeta para preservarlo. También hablamos sobre la energía libre de Gibbs, que esos son aspectos vinculados todos con reacciones químicas y cambios energéticos. También dentro de de la termoquímica hablamos de sistemas. Estos sistemas pueden ser abiertos, cerrados o aislados. En el caso de un sistema aislado, es este termo que tenemos acá, porque no permite el intercambio de calor del medio para que no se enfríe nuestro líquido que tenemos ahí. Y reacciones endotérmicas y exotérmicas, donde hay absorción o liberación de energía, que eso lo vemos en la industria, en la producción de gasolina, de diferentes materiales. Ahora, para quinto año vamos a hablar un poco acerca de todos esos factores químicos de la industria, del ser humano que produce, que interfieren en ese cambio climático. Excelente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos elementos tales como el metano, el óxido de nitrógeno, tenemos el dióxido de carbono, que junto con los compuestos fluorocarbonados rompen ese equilibrio que estamos tratando de alcanzar y aumenta esa concentración de calor y por lo tanto en nuestro planeta se ve afectado y bueno, ya estamos viendo las consecuencias que sin embargo en este momento de cuarentena estamos viendo un cambio. Bien, Carlos, ¿qué nos puedes agregar ya para ir cerrando? Porque sí, el punto de vista físico, ¿ok? Es una actividad, ya queda parte en casa, en familia, a las y los estudiantes de conversar con su papá y su mamá sobre los aspectos físicos y biológicos presentes en los cambios climáticos, como calentamiento global, cambio climático, consecuencias y causas de dichos fenómenos. También pueden, para acotar, pueden buscar algunos experimentos prácticos que pueden realizar en casa, con una vela, búsquenlo y lo pueden
ver cómo se ve la absorción de oxígeno, la liberación de CO2 y cómo se puede romper el equilibrio, pero a la vez podemos repensar nuestro mundo para cambiar nuestro futuro. Claro, también, disculpe, José, y también recordarles en casa de que deben socializar todo esto, tomando en cuenta también los aspectos y llevarlos hacia el conocimiento de ciencia de la Tierra. Algunos de estos experimentos se encuentran publicados en los textos, incluso Sí. que ustedes brindan orientación. Sí, Sería sí, bueno en la también. colección Bicentenario tenemos bastantes prácticas experimentales donde pueden ponerlos Bien, en bueno. ejercicio. Les tenemos una buena noticia esta semana. Para el Vale. área de ciencias naturales, biología, física, química y ciencia de la Tierra, no hay actividades evaluativas. ¿Por qué? Porque queremos que reflexionen. Reflexionemos, busquemos videos donde veamos ese cambio que está sufriendo nuestro un cambio favorable, donde la naturaleza está volviendo. Se está regenerando de alguna manera. Bien, entonces los invito a que compartan en familia. Nos vemos en una próxima clase, los queremos. Recuerden volver con mucho entusiasmo y bueno. Bueno, será hasta una próxima, deberá atacar la clase de ciencias naturales, biología, química y física y ciencia de la Tierra. Familia, un saludo, un abrazo, se les quiere, nos vemos en la próxima clase. Jocelyn. Agradecidos con ustedes, profesora Omaira y profesor Carlos, por sus orientaciones, ese tema que nos lleva a reflexionar en casa, a socializar, incluso si podemos preguntar, podemos buscar videos, podemos compartir cada uno de estos temas que además nos afectan a nosotros porque vivimos en este planeta y como dicen por ahí es el único que tenemos, hay que cuidarlo. A ustedes recuerden que pueden conseguir cada uno de estos experimentos en los textos y estos textos también están publicados a través de la página cadafamiliaunaescuela.m.gov.be. Recuerda lavarse las manos frecuentemente y el uso del tapaboca como esas medidas de prevención a propósito del COVID-19. Continuamos con Cada Familia, una escuela. Saludos, bienvenidos a este programa Cada Familia una Escuela. Les habla María Agnes Galinde, estudiante de la Escuela Técnica Agropecuaria del municipio Pino, Estado Portuguesa. Hoy estoy en mi casa acatando la cuarentena voluntaria debido a la pandemia que vivimos a nivel mundial sobre el COVID-19, el cual es una enfermedad respiratoria nueva que se identificó por primera vez en Wuhan, China, el 17 de noviembre del 2019. Su propagación se da directamente de persona a persona. Debido a esto, hoy realizaremos un gel antibacterial que nos sirve como medida preventiva ante el COVID-19. Los productos que utilizaremos son agua destilada, alcohol etílico, fragancia, colorante, glicerina y una sustancia llamada CMC. Procedemos a elaborar nuestro gel. Buscamos un envase transparente y agregamos 200 mililitros de agua destilada. Una cucharadita de CMC que nos sirve como espesante. Agitamos nuestra mezcla por un buen rato para que no nos queden grumos.
sirve como espesante. Agregamos 100 mililitros de alcohol etílico en un 99%, ...5 mililitros de glicerina, y mezclamos. Agregamos un poquito de colorante y la fragancia. Mezclamos nuevamente. Y procedemos a envasar. Este gel elimina un 80% las bacterias y nos sirve para toda la familia. Invitamos a todos los estudiantes del país a que realicen este gel en sus hogares, ya que nos sirve como medida preventiva ante el COVID-19. Deben realizarlo bajo la supervisión de padres, madres o representantes. También les recordamos el uso de tapabocas, lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente o usar productos antibacteriales como este a base de alcohol. Juntos y juntas podemos combatir el COVID-19. Muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas a este nuestro espacio, Cada Familia, una Escuela. Hoy les acompaña Sarín Herrera, profesora de Educación Especial. En esta oportunidad vamos a iniciar con un hermoso video, el cual a partir de allí tomaremos algunas ideas para el desarrollo de algunas adaptaciones curriculares para los estudiantes de educación media. Mucho calor. Global. Y eso derrite el hielo. La gente no acola. No colabora con el planeta. Hay que andar en bicicleta y caminar. Hay que andar en bicicleta y caminar y reciclar para luces o bombillos y o palato. Siembra un algo. así como estamos haciendo nosotros. Así con todos nosotros. Dice que toda persona debe sembrar un árbol y escribir un libro durante su ciclo de vida. Y no es un secreto que el futuro de los libros y el papel depende de la existencia de los árboles. Es muy importante sembrar árboles. Yo siembro el mío y tú, ser diferente es algo común. Vamos entonces ahora a compartir algunas orientaciones en cuanto a adaptaciones curriculares dirigidas a los estudiantes con la condición de autismo. Paso número 1. La lectura relacionada con lo que corresponde al cambio climático, ubicar por supuesto las causas y las consecuencias, discutirlas con el estudiante, establecer un report en donde él pueda explicarnos desde su perspectiva, desde su óptica y desde los conocimientos previos que considera él que debemos hacer para evitar esta situación del cambio climático, cómo podemos nosotros aportar, hacer cosas positivas para evitarlo y por supuesto, si no hacemos esos cambios, entonces cuáles serían las consecuencias a posteriori. Luego de ello, una forma interesante de esquematizar toda esta situación, podemos hacerlo a través de una técnica que se llama el árbol de problemas. En este árbol nos permite identificar con precisión cuál es el problema central de una situación, cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias.
Entonces, dentro de este árbol, como aparece en la lámina, la estructura es la siguiente. La raíz es las raíces, ¿verdad?, corresponden a las causas del problema, es decir, por qué esto está sucediendo, por qué está ocurriendo. En el tronco va el problema principal, qué está ocurriendo, y en las ramas y hojas los efectos y consecuencias. Entonces, ¿cómo realizamos este árbol? Fíjense bien, el primer paso es reunirnos en familia y conversar e identificar los problemas y por qué suceden. Luego hacemos una lluvia de ideas en donde identifiquemos la principal dificultad, que es la que irá en el tronco. Y luego precisar las causas, que son las que vamos a colocar en las raíces, y los efectos y consecuencias que irán en las ramas y en las hojas. Ahora bien, una vez que hayamos terminado ese árbol, lo colocamos en un lugar visible para que el estudiante, eventualmente cuando pase por este lugar, pueda ir afianzando, identificando los elementos del árbol y en consecuencia pueda ir también consolidando ese aprendizaje. Muy bien. En este sentido, vamos a apreciar un hermoso mensaje que nos trae a continuación en el video que presentamos. El tema que vamos a desarrollar hoy es cómo influyen los problemas emocionales en el aprendizaje. Interesa conocer que las emociones y sentimientos son elementos psicológicos que actúan como reacción interna y que impulsan a las personas a actuar y satisfacer sus necesidades. Educar en la identificación, reconocimiento y manejo de las emociones es un tema imprescindible para el pleno desarrollo integral de las personas. Nos interesa en el día de hoy conocer cómo pueden las emociones interferir en el aprendizaje. Ya se ha estudiado abundantemente que las emociones son mediadores para el aprendizaje, de tal forma que aprendizajes hechos o desarrollados en circunstancias favorables, en circunstancias amenas, cálidas, con una sonrisa, como un mediador, con una palabra de aliento, con una caricia, son entonces favorecedoras para aprender. Lo contrario también sucede. Si estamos realizando el aprendizaje en un clima de tensión, de malas caras, en un clima de regaños, en un clima de represión, en un clima de persecución, de censura, de crítica permanente hacia lo que está haciendo el estudiante, no va a poder desarrollar realmente el proceso en forma favorable. A veces las familias comparten y dicen, pero yo no entiendo qué le pasa a este muchacho. Si yo le doy y le doy y le doy, hasta le he pegado para que aprenda. Bueno, he allí el problema justamente. No se está realizando el aprendizaje en circunstancias favorables. Nuestros niños, niñas y adolescentes requieren que en esta circunstancia particular, que es la cuarentena, en donde todos estamos en casa, en donde hay una circunstancia particular, requieren entonces de un poquito más de paciencia por parte de quienes les estamos ayudando en casa. Ciertamente, muchas madres, muchos padres, abuelas, comentan, pero yo no soy educador, ¿cómo puedo entenderlo? Bueno, pero nos corresponde afrontar esta situación. Y una característica de la gente inteligente es hacer frente a sus circunstancias, adaptándose y aprendiendo a hacer. Hacer, haciendo, ¿ok? Entonces, tenemos a nuestros hijos en casa. Tenemos sus emocionalidades a flor de piel. No tenemos a la maestra, no tenemos al psicólogo, pero nosotros podemos desarrollar cosas que es la intención de este pequeño micro. Reconocer las emociones, reconocer que si un niño o una niña o un adolescente está en un momento de tensión, quizás no va a ser el mejor momento para el aprendizaje. Entonces, a veces hay que buscar la mejor situación, inclusive invitarle a conversar, qué te pasa, qué te sucede, cómo podemos hacer que esto sea más agradable.
Si el estudiante está tenso y nosotros que estamos mediando en ese aprendizaje también estamos tensos, estamos molestos, estamos irritables, entonces el aprendizaje no se va a dar. De manera que una excelente fórmula para que nuestros niños, niñas, adolescentes y población con necesidades educativas especiales pueda aprovechar el aprendizaje en estas circunstancias tiene que ver con hacerlo con alegría, con hacerlo con optimismo, con buena disposición, con tolerancia. Aprender a tolerar que si no se pudo a la primera, bueno, se intenta de nuevo. Creo que estas pequeñas indicaciones pueden ayudar a la familia venezolana a identificar que los problemas emocionales pueden bloquear el aprendizaje y de esta forma, entonces, generar un mejor clima para este aprendizaje. Es importante, como lo decía la especialista, crear esa conexión emocional con los problemas y las consecuencias y crear además un ambiente afectivo en donde poder realizar las actividades con cada uno de nuestros estudiantes. Es importante que permitamos el desarrollo socioemocional de nuestros adolescentes. Ya para cerrar, entonces recordamos las medidas de seguridad que debemos tener al momento de salir, el uso de guante, el uso de tapabocas, el lavarnos correctamente las manos durante 20 segundos con agua y jabón. Si la persona que sale a la calle tiene discapacidad visual o discapacidad motora, al regreso debe hacer la desinfección del bastón y las ruedas de la silla de ruedas. Recuerda entonces que mientras nos cuidemos nosotros, cuidamos también a nuestra familia. Nos vemos en una nueva oportunidad y recuerda, ser diferente es algo común. Recursos para el aprendizaje. Hola, bienvenidas y bienvenidos a tu programa educativo Cada Familia, una Escuela. Somos los profesores Indabel Palacio y Gerson Rubín, docentes de educación media general en las áreas de ciencias naturales. Para el día de hoy vamos a trabajar los cambios climáticos y el calentamiento global. Profesora. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus casas y en sus hogares. Hoy vamos a hablar de los ecosistemas, del clima, la biodiversidad y el calentamiento global. Es importante denotar, mire qué bonito se ve este ecosistema. Aquí podemos observar el ecosistema marino. El ecosistema marino está conformado por nuestros mares y aquí podemos ver dos tipos de ecosistemas. Uno de tierra, donde están los animales, y uno del mar. Esto conforman los seres bióticos y abióticos, el clima, las nubes y nuestro amigo el sol, el cual desde un punto de vista físico tiene otra connotación. ¿Verdad, profesora? Así es, profesora. Fíjense ustedes, los rayos solares inciden en la Tierra, lo que produce calor. Esta se puede explicar es a través de la teoría cinética del calor. El calor, sencillamente, son moléculas que están en constante agitación. Esta agitación se traduce en energía y esta energía se transmite de un cuerpo a otro. Bien, no se puede hablar de calor sin mencionar la palabra temperatura. La temperatura es una magnitud física relacionada con la teoría cinética del calor y la agitación de las moléculas. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos medir la temperatura? Es a través de unos instrumentos que se le conocen como los termómetros. Por acá tenemos uno que es muy conocido y es un termómetro que es de vidrio o líquido, que en su interior contiene alcohol o mercurio. Existen otros tipos de termómetros, como este, que es de ambiente, el digital, el de gas, entre otros. Ahora, muy bien, para medir la temperatura utilizamos el termómetro, pero también tenemos escalas, y esas escalas muy conocidas son la escala Celsius o escala centígrada, la escala Fahrenheit
y la escala Kelvin. Profesora. A todos es tan importante y tan necesario medir las temperaturas de nuestro planeta, de nuestro medio donde nosotros vivimos y compartimos. Estamos ahorita, aquí podemos observar la Tierra y sus grandes capas. Vemos la parte de la hidrósfera, la parte de la litósfera y la atmósfera. Esa gran atmósfera donde se producen los cambios climáticos propiamente. En los cambios climáticos se ve, es un fenómeno natural que va por áreas y por zonas específicamente. ¿Qué va a pasar ahí? Existen periodos de latencia o periodos largos hasta que el clima adquiere un equilibrio. Ese equilibrio nos permite tener un proceso de lluvia o un proceso de sequía, como lo que estamos viviendo ahorita. Vamos a ver un proceso de lluvia. La atmósfera es la capa más externa, la cual tiene aproximadamente 10.000 kilómetros de diámetro. Y eso, ahí vamos a ver lluviosidad, vamos a tener polvo, vamos a tener gases. Todo lo que emana los gases, de todo lo que es la combustión, ¿verdad? Por eso tenemos el dióxido de carbono. Con el parque automotor, específicamente los autobuses, los carros, todo eso confluye y va a nuestra querida atmósfera. Tenemos el fluorocarburo, que es importante porque las industrias emiten estos gases y estos gases dañan la capa de ozono y la capa de ozono está aquí en la atmósfera y causa un calor. Aquí también tenemos, ¿verdad?, el metano y el dióxido de nitroso. El óxido de nitroso también es uno de los componentes que daña nuestra capa, nuestra atmósfera. Y el metano. Cuando pasamos por un contenedor de basura o donde hay muchos contenedores de basura en toda nuestra ciudad y vemos ese olor tan desagradable, todos esos olores suben al medio ambiente y que van a producir, contaminan. Y esa contaminación se va a alojar aquí, en nuestra querida atmósfera. ¿Qué va a pasar? Esto se va a reducir y va a tener un calentamiento por gases y partículas de la humedad. La atmósfera sirve como un colchón para nosotros, porque prevé que los meteoritos ni siquiera puedan entrar a la Tierra y nosotros podemos convivir allí. Específicamente, cuando vemos el metano, lo vamos a conseguir en los contenedores de basura y vemos ese grado de putrefacción, de descomposición. Esto va al medio ambiente y al ir al medio ambiente contamina lo que es la atmósfera. El registro que yo, para la parte de termodinámica, con el termómetro y medir específicamente todos los días ese registro, lo hicimos y yo lo hice, porque el profesor y yo trabajamos en esto con la Canaima Educativa. ¿Qué hicimos? Hicimos un horario de 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde y medimos desde las 7 a las 10, a las 12, a las 3 y a las 6 de la tarde. Y ahí pudimos ver cómo va subiendo, ¿verdad?, progresivamente nuestra temperatura. Ahora le vamos a proceder a hacer un experimento muy sencillo. Este experimento, para que vean el grado de la combustión. ¿Verdad, profesor? Así es, profesora. Con mucho cuidado, cuando hagan los experimentos, por favor. Observen cómo el dióxido de carbono se va a quedar, ¿verdad?, dentro del frasco. Y el frasco, cuando hacemos este gran experimento, vean cómo se va al medio ambiente. Es importante tener presente que el dióxido de carbono se produce cuando se quema un compuesto que contiene carbono, como este que está acá, y representa el 60% de los gases que causan el efecto invernadero. Otros gases, profesora, por favor, que también causan este efecto es el metano, y este gas se produce por la descomposición
la materia orgánica. ¿Sí? Y existen otros gases que ya la profesora previamente los mencionó. Profesora. Bueno, es tan bello nuestro planeta que tenemos que cuidarlo y tenemos que conservarlo, que deberíamos tomar la conciencia. Ahorita actualmente estamos con este proceso de pandemia, estamos viendo que la capa de ozono se ha regenerado producto a que el parque automotor no está funcionando. Entonces vemos como una regeneración de la capa de ozono. Esto es importante cuidar y no contaminar nuestro planeta. Esto es importante para todos. Espero que les haya gustado nuestra clase de hoy. Como siempre, profesor, recuérdate lavarte las manos, usar la mascarilla, utilizar la distancia prudencial. Hasta los momentos. Chao. Chao, bendiciones y nos despedimos con este video. A causa del ser humano, el equilibrio ecológico se ha roto. Todos somos un poco responsables de eso. La contaminación provocada por el hombre ha hecho que la capa de ozono, que nos protege de los dañinos rayos ultravioleta, se haya roto. Se calienta el planeta, se derrite el hielo de los polos, el clima se altera y suceden los desastres naturales, a veces grandes inundaciones y otras veces terribles sequías. El 70% de nuestro planeta está cubierto de agua, pero el líquido vital se está agotando. Tenemos que cuidar cada gota. Así que cierra ese chorro. Mi nombre es Yender Rodríguez, cursante sexto año de electricidad. Estudio en la Escuela Técnica Industrial Robinsoniana Juan Ignacio Valverde. Mi instructor técnico Alfredo Rodríguez y yo iremos a la casa de una vecina que tiene un artefacto eléctrico dañado para arreglar. Bueno, ya estamos aquí en la casa de la vecina. Vemos que tiene una cafetera eléctrica. ¿Qué tiene la cafetera? Bueno, a la cafetera eléctrica me le faltó el botón y no sé por qué no me prende. Ok, entonces más tarde se lo tenemos a traer. Ok, está bien. Si pasa un artefacto que no enciende, lo primero que tenemos que revisar es el cable. Porque muchas veces, cuando hay subidas o bajadas de corriente, el cable se quema. Lo segundo es revisar el switch de encendido. Pero como vemos, aquí lo sustituyeron por un cable. Entonces vamos a comenzar por este lugar. Hablando de cafetera, el corazón de la misma está compuesta por varias partes: la plancha, el conducto de agua y el termostato. La plancha calienta, el termostato regula la temperatura para que cuando el agua pase por el conducto salga una temperatura óptima para el café. Bueno, y arreglamos la cafetera, le hicimos mantenimiento, le cambiamos el switch, era lo que tenía dañado, y vemos que está en perfecto funcionamiento. Vamos camino a entregarla y bueno, estas son mis prácticas de pasantía. Y así finalizamos la clase de hoy martes en Cada Familia Una Escuela con un nuevo tema para reflexionar acerca de nuestra acción sobre el planeta Tierra. Temas que nos llaman a la reflexión, a tener un poco más de cuidados acerca del trato que le damos a nuestro planeta. Recuerde que todos los viernes puede encontrar nuestro encartado en los diarios Últimas Noticias, Ciudad Caracas, Correo del Orinoco y 4F. La invitación, como siempre, es a que visite nuestra página web cadafamiliaunaescuela.md.gov o también ingrese al canal en YouTube Cada Familia Una Escuela Oficial. Además, las redes sociales, @Cada Familia Una Escuela, @MPP Educación, la etiqueta numeral Cada Familia Una Escuela y nuestras redes personales, @Yoselin Correia y @César Piso Noguera 91. Listos por hoy. Nos vamos. Listo por hoy. Nos vamos como siempre recordando las normas, Yoselin. Lavarse constantemente las manos, usar el tapaboca. Y si no es necesario, no salga de casa, quédese en ella. Hasta luego. Chao.